Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Esta vez convocado por Paco. Paco nos ha pedido que hablemos de una película del año 1995, una película dirigida por Alison Anders, Alexandre Rockwell, Robert Rodríguez, Quentin Tarantino. Una película con Antonio Banderas, Valeria Golino, Tim Roth, Madonna, Jennifer Beals, Bruce Willis, el propio Quentin Tarantino y Marisa Tomei también anda por ahí. Una película titulada Four Rooms y que yo creo que casi todos seguro que conocéis. Paco, muchísimas gracias una vez más y gracias por traernos esta película que a mí me trae buenos recuerdos porque me hace retroceder a mi década favorita de vida, que supongo que debe ser en la que ya era joven todavía y consciente por otro lado de las cosas que son los años 90 y más concretamente mediados de los años 90. Hay que ponerla primero en contexto. Una película como Four Rooms y el contexto tiene el nombre de Quentin Tarantino en primer lugar, pero también el de Robert Rodríguez en segundo lugar. El primero entonces, Quentin, ya no era una promesa. Se había consagrado con su segunda película, en este caso Pulp Fiction. Por supuesto, había dado ya un pelotazo importante dentro del cine independiente, que además todos nos lanzamos a ver en cuanto echaron por televisión, que era ese Reservoir Dogs maravilloso. ¿Y qué nos encontramos? Que Quentin Tarantino marcó el ritmo, marcó el paso de los estudios en los años 90. Empezaron a partir de entonces a proliferar por ahí como setas directores, guionistas que trataban de emular un estilo que por otro lado, y luego hablaremos de esto, es inevitable. Y después, por otro lado, no nos podemos olvidar tampoco de Robert Rodríguez, que de algún modo podría considerarse, o por lo menos por aquel entonces, y entendedme, el equivalente mexicano a Quentin Tarantino. O sea, Robert Rodríguez había llamado también la atención con su debut, algo muy parecido a lo que le ocurrió a Tarantino con Reservoir Dogs. En este caso era con aquella película de El Mariachi, que además rodó por poco más de 1 millón de las antiguas pesetas, por $7.000. Y de hecho es una película que empezó a publicitarse así y logró sus primeros éxitos como la película que solamente había costado $7.000 y que tenía una factura técnica, vamos a decir, muy superior a lo que denotaba ese presupuesto. Y después triunfó con esa secuela barra remake, como lo queráis ver, ya con Sony en la producción y que llevó el título de Desperado con Antonio Banderas. A Quentin por aquel entonces le gustaba a Robert, vamos a ponernos en plan high school aquí, y a Robert por otro lado le gustaba también un poquito Quentin, y entonces tuvieron la primera oportunidad de colaborar juntos en este Four Rooms que nos ha traído hoy Paco. La siguiente sería Abierto hasta el amanecer, después vendría el proyecto Greenhouse. Esto es lo que compete, por cierto, a proyectos, vamos a decir, claramente conjuntos, porque luego siempre uno ha podido hacer aportaciones del otro, o el otro le ha dicho, oye, ¿me puedes incluir un diálogo especial en esta secuencia en concreto? Me parece que era en una de Desperados, donde creo que Quentin Tarantino escribió en una secuencia, en un cameo suyo, escribió su propio diálogo, etc. En todo caso, da toda la sensación, por tanto, y teniendo en cuenta de los dos hombres que estábamos hablando, de los chicos de moda por aquel entonces en Hollywood, de que un proyecto como este Four Rooms solo se entiende por el ascendente que tenía entonces Quentin Tarantino. Por mucho que al parecer fuera otro de los 4 directores que he citado, Alexandre Rockwell, el que tuviera la idea de sacar adelante esta película basada en 4 historias, pero con un personaje como hilo conductor y en el mismo escenario.
Al final, ¿qué nos encontramos? Pues que el nombre de Quentin Tarantino era un reclamo poderosísimo. Y de hecho, ojo, hoy, a día de hoy, 25, casi 30 años después de estas películas, aún hoy el reclamo del nombre de Quentin sigue siendo poderosísimo, aunque ya a otro nivel diferente. Pero bueno, ya lo he comentado en otros vídeos y hablando al hilo de Érase una vez en Hollywood. Es de los pocos directores que no se sabe bien cómo. Bueno, se puede saber, talento, entiendo, por encima de otras cuestiones. Es uno de los pocos autores que se las ha apañado para seguir partiendo el bacalao en todas las décadas que ha estado activo. Es decir, en los 90 era lo más. Es verdad que a principios del siglo XXI quizá bajó un poco también por esos años de inactividad, pero de repente te saca Kill Bill, después te hace Malditos Bastardos. Luego, en la década anterior, igual, sus películas han sido acogidas, las de la década pasada, con, bueno, vamos a decir diversidad de opiniones. Se me vienen ahora mismo a la cabeza el tema de Django desencadenado, una película recibida así, a algunos les ha gustado mucho, a otros menos y a otros nada. O, por supuesto, una película como Los Odiosos 8, todavía más discutida incluso que Django. A mí personalmente es una película que me repugna y me gusta a partes iguales. Esto puede pasar con un tío como Quentin Tarantino. Sin embargo, ya a finales de esta pasada década, 2019 aproximadamente, se saca de la manga una película que nadie esperaba, especialmente sensible en el caso de Quentin, como era Érase una vez en Hollywood, la historia del fin de una era, del fin de una forma de entender el oficio del cine y sobre todo también la historia de una muy bonita amistad. Al final, un estreno de Quentin en los años 90 del siglo XX era un acontecimiento importante. Y ya no digamos en estos años 20 del siglo XXI, cuando el tío promete que va a hacer su 10ª y última película. No sé cómo estará eso. Ahora mismo, mientras estoy grabando, puede haber novedades, porque la rumorología siempre está ahí. Sigue siendo a día de hoy un acontecimiento Tarantino, precisamente, porque habrá que ver si da por finiquitada la carrera. Yo no tengo tan claro que de verdad vaya a hacer eso, que se lo pueda permitir. Seguramente que sí. En todo caso, hay más cosas aquí de las que hablar. Habría que hablar, por ejemplo, del tema de que lo que tenemos en una película como Four Rooms no es exactamente una película de Quentin Tarantino, no es exactamente una película de Robert Rodríguez. Lo que tenemos aquí es un conglomerado de cineastas indies, lo que podría llamarse a día de hoy un clúster, como se dice en el lenguaje empresarial económico. Esto del cineasta indie, del cine indie, este apelativo, por lo menos en España, el indie en general no se empezó a utilizar hasta los años 90, vamos a decir de una forma extendida. Y abarcó especialmente la música, en primer lugar, y el cine después. Más o menos, primero yo creo que a principios de los 90 se habla mucho de música de rock independiente y ya luego con la irrupción de Tarantino en la etiqueta de independiente se empieza a extender y a popularizar incluso más de lo que yo creo que es verdad en muchas ocasiones. Yo creo que es un adjetivo que está un poquito sobredimensionado, este de indie. En realidad un cineasta indie de verdad sería aquel que hacía sus películas al margen de los grandes estudios y jugándose él de verdad sus habichuelas. En caso de Tarantino, si nos ponemos estrictos, su única película, vamos a decir más bien indie, que en realidad no lo era, fue su debut en Reservoir Dogs. Pero luego Pulp Fiction es una película indie. A ver, estaba distribuida por Miramax, que por aquel entonces pertenecía a la casa Disney, que es posiblemente el antónimo de ser indie. Sin embargo, yo creo que con este adjetivo, más que hablar de las condiciones de producción de una película,
en realidad lo que se quería es englobar a una serie de autores que sí que tenían algún denominador común, y ese es el de dotar de aire fresco al cine norteamericano. O sea, cineastas diferentes, cineastas a contracorriente de cualquier moda o cualquier cosa en realidad que se pudiera estar haciendo en ese momento de forma especialmente machacona. Eso hizo Tarantino, creando a su vez él una moda, lo cual no deja de rizar el rizo. Es decir, el indio alternativo del cine de Tarantino acabó siendo por momentos la tónica dominante, al final, vamos a decir, de mediados de los 90 hasta finales. O sea, cada estudio quería descubrir a su Tarantino. Pero lo cierto es que al final todo esto es muy superficial. Tarantino es algo más que humor negro, Tarantino es algo más que violencia desatada en ocasiones y explosiva, o más que diálogos que puedan resultar más o menos cachondos. O sea, Tarantino, y lo vamos a ver aquí en esta crítica, no me olvido de que tenemos que hablar de Four Rooms, por cierto, es un pedazo de cineasta que en algunas cuestiones narrativas es indudable que ha creado escuela. Cuestión aparte, y no me voy a meter en ese fregado, es todo lo que fagocitó en sus años mozos en aquel célebre videoclub en el que al parecer vio todo tipo de cine posible, y hasta qué punto se inspiró o fusiló según qué ideas de otras películas para añadirlas después a las suyas. Aquí vamos a tener también en Four Rooms un buen ejemplo de lo que son las inquietudes e inspiraciones de Quentin Tarantino. Más cosas, Tarantino y el cine indie. O sea, después de Pulp Fiction, Miramax sabía que aquí había una gallina de los huevos de oro, había un Tarantino de los huevos de oro que había que exprimir, pero a base de bien. Y de ahí surgió la posibilidad de hacer este Four Rooms. 4 cineastas indies, 4 directores a su aire, al margen de lo que es la política pura y dura de estudios, pero capitaneados al final todos ellos por el nuevo maestro, jovencísimo maestro por aquel entonces de 30 y pocos años, que era Quentin. Cada uno de ellos tenía que rodar una historia teniendo todas ellas como hilo conductor un hotel de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, en Nochevieja, y todas las historias además con un personaje común, que es ese botones Ted que interpreta Tim Roth, actor por otro lado, también tarantiniano donde los haya. Ya había hecho cine, es verdad, creo que había trabajado previamente con Robert Altman. No nos engañemos, aquí Tim Roth, muchos lo conocimos como el señor naranja de Reservoir Dogs, y me parece además una presentación maravillosa para este pedazo de actor. Es raro que en una película de episodios, y esto ya lo he comentado, creo que fue al hilo de Heavy Metal, película de culto también de animación y de la ciencia ficción, es raro que una peli de episodios sea 100% satisfactoria. Es casi imposible, y muchísimo más si cada una de esas historias está escrita y dirigida por personas totalmente diferentes. Por mucho que tengan el mismo escenario y por mucho que haya un personaje común en todas ellas. Al final, cada historia no deja de ser de su padre y de su madre. O sea, lo que ocurre con las películas de episodios es que rara vez te encuentras que estén verdaderamente compensadas. O sea, siempre va a haber irregularidad, como ocurre por otro lado en una película normal, pero en este caso todavía más al fragmentar en 4 historias diferentes una duración estándar. Siempre hay alguna historia que queda como el patito feo, y otras que al final, por comparación, aunque no sean tan buenas, parecen obras maestras. Eso ocurre. Para mí, Four Rooms. Para mí es un ejemplo paradigmático de lo que es una película de episodios muy irregular. Veremos ahora las historias una por una, por supuesto. Pero lo esencial, lo que yo veo, y ya os lo adelanto, es que hay una distancia de años luz entre lo que rueda Quentin Tarantino, que como tenía que ser, se reserva al final el último lugar, el último puesto, y lo que rueda en el resto, Robert Rodríguez incluido. Una distancia en todo, y no necesariamente estoy hablando
del alcance de la historia, que esto podría ser muy discutible y muy subjetivo. Creo que hay una distancia en años luz, y lo vamos a ver aquí, en el manejo de la cámara y en la escritura del guión, principalmente, y lo que suponen además los diálogos de Quentin, pero no me quiero adelantar con eso. Siendo muy reduccionista, la película para mí empieza desde lo más bajo y cada capítulo va mejorando el anterior hasta el que rueda Quentin Tarantino, que para mí, no voy a decir que sea un sobresaliente ni una obra maestra, pero sí me parece que es notable, es de muy notable. Sin embargo, como nos pedís estrellitas, que en el fondo os gusta, lo deseáis, como diría Krusty el payaso, las estáis esperando como perros rabiosos, aquí se califican las películas en bloque, aunque sean de episodios, y en este caso una antología, como ocurre con la peli que nos ha pedido Paco, como ocurre con Four Rooms. Al final es un pastiche, y es un pastiche esta peli extraño, en el que se nota especialmente el cambio de manos, el cambio de mirada, y como resultado final, si tengo que hacer así a vuela pluma y a ojo, un poco al peso, una media total de las 4 historias, creo que lo justo es otorgarle a la película 3 estrellas sobre 5. Y dicho esto, vamos ya con las historias. Antes de nada, hacer, por cierto, referencia a los títulos de crédito de la película. Primero, por el detalle de que el logotipo de Banda Aparte, además se llama igual que una película de Godard, pero en este caso es el nombre de la productora creada por Lawrence Bender y el propio Quentin Tarantino, y que está formada, además, es muy reconocible, está formada por las siluetas de los personajes de Reservoir Dogs caminando con sus trajes y tal. Vemos que uno de esos personajes de la silueta se transforma en el Botones Tim Roth. Así directamente, hemos pasado de Reservoir Dogs directamente a Four Rooms. Son unos créditos, vamos a decir, muy popis, muy de la época pop, muy años 60, en los cuales ya se avanza, por cierto, en parte de que van a ir estas historias de Four Rooms. Además son unos títulos que remiten, por otro lado, también no solo a los años 60 como una época pop, sino incluso a esas comedias alocadas tipo Blake Edwards que podía hacer por aquel entonces, la del submarino, por ejemplo, el submarino rosa, que nunca me acuerdo del título, o una que yo creo que también se homenajea abiertamente aquí con el personaje de Tim Roth, que es El Botones, una de las películas dirigidas y protagonizadas por Jerry Lewis, en la cual una peli de Jerry Lewis, una comedia, se llama El Botones, no deja de liarla pardísima. Muy guay, por otro lado, la canción que abre los títulos de crédito de la película, que además, esto es lo bueno de haber vivido el estreno de las películas, las cuales a veces me pedís hablar, que te acuerdas de las promociones, te acuerdas de los anuncios, te acuerdas de los reportajes en días de cine, todo eso. Y entonces yo me acuerdo que la canción con la que se abre Four Rooms se hizo tremendamente popular. Es una canción de una banda extraña que se llama, yo siempre la he conocido como Combustible Edison, pero si nos ponemos a pronunciarlo, entiendo que en inglés sería Combustible Edison. Y digo que es una banda extraña porque estaba encuadrada en el género conocido como lounge. Esto es, vamos a decir, como música de sala de espera, o música de ascensor, que decimos muchas veces. Y se marcan aquí un tema principal que es uno de los grandes atractivos de la película. También es un tema principal un poquito deudor de esos aires pop introducidos por Henry Mancini en ese cine de los años 60. Al final estamos hablando de directores, tened en cuenta, Tarantino, Rodríguez, todos estos nacieron en los años 60, con años de diferencia, algunos al principio, otros más bien tirando al final. Y por tanto tienen mucha querencia al cine de aquellos años. Es algo totalmente inevitable. Es comprensible, por otro lado, que quisieran homenajear tanto a esos cineastas, esos actores, incluso a esos músicos de la época. Vamos ahora sí con las historias. La primera,
titulada El ingrediente perdido, dirigida y escrita por Alison Anders. A ver, para mí no solo es el peor episodio de Four Rooms, que lo es, sino que yo personalmente, de verdad, nunca le he acabado de encontrar la gracia a esta historia. Anders es una directora que debutó con una cinta muy celebrada en su día, titulada Área de Servicio. Muy celebrada sobre todo en ese circuito indie que estábamos comentando. A ver, yo de una historia en la cual aparece Madonna, de la cual, por cierto, se hablaba en Reservoir Dogs. Tened en cuenta lo autorreferencial al final que es cualquier producción de Quentin Tarantino, incluso en una de episodios que él no los dirige todos, y este no es suyo. En una historia que aparece también Valeria Golino y también una muy jovencita Lily Taylor. Yo me espero algo más. Creo que el comienzo es un pequeño bajoncito en esta película. Las películas de antología, o al menos yo lo veo así, deberían seguir un poco la pauta de un disco de rock, vamos a decir, estándar. Abrir con un primer tema, o sea, un primer tema que sea de verdad potente. Quizás no el mejor del disco, pero que sea ese primer tema con el que te dan ganas de seguir escuchando. Y en esta historia de estas brujas que están buscando el semen de alguien para llevar a cabo un rito, yo no acabo de ver aquí en realidad una historia, no acabo de ver un planteamiento, un nudo y un desenlace. Aunque sean 10, 15, 20 minutos, aunque el tiempo sea muy reducido para cada historia, entiendo que los segmentos de Four Rooms tienen que evolucionar al final por sí mismos, incluso con eso, dando por hecho que sean de cortometrajes como lo queráis ver. Son episodios que, independientemente de la duración, deben tener eso, su planteamiento, su nudo y su desenlace. Y esta me parece que por lo general tiene un comienzo y no sé ni siquiera si decir nudo. Me parece un poquito plana esta primera historia de Alison Anders y en general, os voy a decirlo directamente, poco inspirada, o sea, sin algo con lo que verdaderamente digas me llevo para el recuerdo. Quizá lo mejor de ella al final no deja de ser este Tim Roth, muy inédito, por lo menos para nosotros, teniendo en cuenta los papeles que hizo previamente con Tarantino. No solamente está el señor Naranja, también está el señor robabancos de Pulp Fiction. En toda la película Tim Roth aquí es un cartoon, es un dibujo animado andante. Podría ser casi como un dibujo sacado de La Pantera Rosa, ya que estamos hablando de Henry Mancini y de Blake Edwards y de todo este cine pop de los años 60. Es decir, cada gesto, cada contorneo de las caderas que tiene el tío al andar, o sea, las inflexiones de la voz. No puedes decir que sea al final un personaje, un torpe, como le ocurría por lo general a los personajes de Jerry Lewis. Al final este hombre Ted, está plenamente concienciado en que tiene que hacer bien su trabajo. O sea, él está ahí para servir a sus clientes. En eso él no tiene ninguna duda. Le pidan lo que le pidan y lo vemos en el primer episodio. Y al final el tío acaba haciendo lo que le piden. En este caso, por cierto, son más bien los clientes los que acaban produciendo el caos. Yo creo que al final Tim Roth está gracioso, está divertido en la película. Es cierto que en ocasiones puede ser un pelín cargante, pero bueno, se entiende que todo entronca dentro de esa tradición del cartoon y del dibujo animado que vemos aquí presente. La película, siguiente segmento, empieza a remontar para mí un poco más con la siguiente historia titulada El hombre equivocado, en este caso dirigida por Alexandre Rockwell. Este es otro director también que apuntaba muy buenas maneras en sus inicios, con películas corte indie como In the Soup, La Sopa, una película con otro gran actor que conocimos gracias a Tarantino, en este caso era Steve Buscemi, que podría haber perfectamente figurado aquí en el reparto de Four Rooms, pero perfectamente, o sea, encajaba como todos estos. En todo caso, fijaos que tanto Alexandre Rockwell como Alison Anders
se acabaron quedando muy lejos de las expectativas que podía haber en ellos. Mientras que los otros dos, Tarantino y Robert Rodríguez, llevan ya 30 años en primera línea. Se habla mucho de Quentin Tarantino por lo que significa como autor, pero ojita a Robert Rodríguez, porque claro, de vez en cuando, o sea, el hecho de que te sigan dando superproducciones para rodar, significa que eres una voz autorizada en Hollywood, que tienes un peso, aunque él se haya ido por otros derroteros diferentes a los autorales, o vamos a decir, más intimistas, que tiene Quentin Tarantino. En esta historia de Alexandra Rockwell, que es lo que tenemos, se sigue el esquema del anterior, en este caso con Ted atrapado a su pesar en la habitación por unos huéspedes tirando a siniestro. Solo que esta vez, sin ser una historia que sea la leche, y no debería haber utilizado esta palabra, por cierto, teniendo en cuenta de lo que va la primera historia, pero bueno, sí que es una historia, la de Alexandra Rockwell, de mayor empaque. Es decir, con mayor desarrollo y algo más jugona, en lo general, con algo más de factor sorpresa. Aquí acaba atrapado el tío en una suerte de juego sadomaso totalmente, por parte de una pareja, por cierto, de casting curioso. Es decir, tenemos a Jennifer Beals, por un lado, la protagonista de Flashdance, y a David Prowell, por otro, al que muchos conocimos después, mucho tiempo después, ya pusimos nombre, cara, por su papel de Richie Aprile en la serie de Los Soprano. Era uno de los personajes además más nauseabundos de la serie, pero con diferencia. Iba a hacer un spoiler, pero mejor no lo hago. A ver, esta historia no deja de ser una ocurrencia, también sin mayor trascendencia. Está lo de Jennifer Beals atada y pronunciando todos los sinónimos en inglés existentes para referirse al pene masculino, que a mí me ha recordado a la canción célebre ya de Leonardo Dantes y su canción de Tiene nombres mil. Está después lo de Ted escapando por la ventana. Vemos un plano general del edificio y una flechita señalándolo en la cual pone Ted, como en plan, aquí está Wally. Y está también cuando él está con medio cuerpo fuera de la ventana intentando huir de allí, se da la vuelta y en el piso de arriba hay un tío asomado con una cara de estar descompuesto. Ese tío no pronuncia palabra alguna. Iba muy pedo, señores, y le echa la raba. Four Rooms es una película, los que no la hayáis visto, ya os lo digo, si tenéis muchos reparos con lo que es el humor escatológico y con la tercera historia de la que voy a hablar ahora ya va a ser un festival, quizá deberíais pensaroslo dos veces antes de verla. O sea, pero yo reconozco que todo esto, a ver, uno de vez en cuando tiene... tiene su lado más infantil y sus reminiscencias del humor marrón que podíamos tener más de niños. A mí un poquito de gracia me hace, pero no me hace gracia lo que hace, sino me hace gracia cómo está captada la cara del tío previa, que es realmente de alguien que dices, ostras, que está realmente mal, no te figuras si el tío es un drogado, si es un borracho, lo que fuera. Me hace más gracia eso que luego lo que es el vómito en sí. Pero vamos ya con la tercera historia prometida, en este caso de Misbehaviors, que se podría traducir como Los Maleducados, la dirigida por Robert Rodríguez, que consiguió liar Antonio Banderas, de nuevo, otra vez. Está muy simpático aquí, Antonio Banderas. Me ha hecho gracia viéndole aquí, pasadísimo, igual o más caricaturesco que el propio Tim Roth, como ese marichulo latino de bigotillo fino, pero muy simpático, muy en la línea de la película, vamos a decir. La capacidad de Banderas también para la comedia a veces se infravalora y se mimetiza mucho cuando se trata de ponerse ese mono un poco del payaso y de intentar hacérselo pasar bien a la gente. En este caso que tenemos, el personaje de Banderas le pide a Ted que cuide de sus hijos mientras él se va de fiesta con su mujer. Lo de los niños solos en el cuarto a mí se me hace un poquito de bola. Os lo tengo que reconocer. Hay una cosa curiosa. Mientras ven en la tele el canal de adultos, desfila por ahí una stripper. Cuentan que es Salma Hayek, que acababa de rodar también Desperado con Rodríguez.
Y tanto le gustó a Salma, tanto le gustó, mejor dicho, a Rodríguez el número de la actriz haciendo este baile, que decidió incluirla después en Abierto hasta el amanecer, en la secuencia que yo creo que casi todos conocéis. Hay que reconocer que esta historia de Robert Rodríguez tiene, para mí, el mejor final de todos. Es decir, puede que sea una historia también regular, lo de los niños, lo personal no me hace excesiva gracia, pero tiene la mejor conclusión. Empiezo a perder la voz. El tema del mal olor que hay en la habitación, que para mí lleva demasiados minutos, se resuelve. Abro spoiler porque hay un cadáver metido bajo la cama. Cierre spoiler. ¿Quién es este cadáver? Nos da absolutamente igual. No importa. Dos cosas. De nuevo, la escatología con Tim Roth vomitando mientras está diciendo lo de ¿qué es esto? Tal. O sea, no puedo... No, de verdad lo intento, pero no puedo... O sea, hacía muchos años que no veía esta película. Y sí que recordaba como que ese momento me había hecho gracia con, vamos a poner, 17, 18 años, 20, lo sumo, no sé cuándo vi la película exactamente, pero bueno, no más tarde. Y digo, bueno, esto me hizo gracia cuando, en fin, tenía 20 años menos. Digo yo que ahora ya siendo un señor y tal, pues no, macho. Me ha vuelto a hacer gracia. Aunque me digo, Jaime, ya no tienes 12 años y sin embargo vuelvo a caer. Vuelvo a reírme con lo que le ocurre en ese momento a Tim Roth cuando descubre ese pastel en forma de cadáver metido debajo de la cama. Esto puede que no, pero el plano de esta historia sí me parece de verdad un momento digno de alta comedia. Es decir, lo que le ocurre a Tim Roth en sus tripas y tal, no. Pero el plano final sí que me parece un momento que podría ser catalogado de alta comedia. O sea, esa cuenta atrás en la que Banderas y su mujer van llegando de nuevo a la habitación, eso cada vez se va pareciendo mucho más a un cementerio que a un dormitorio. Para colmo empieza a arder un fuego. Y después tenemos el plano final de Antonio Banderas abriendo ahí la puerta, viendo a Ted con la habitación en llamas y con la mano cogiendo el tobillo de cadáver. O sea, me parece de verdad un cuadro. Ese instante en concreto me parece un cuadro que es maravilloso. Estas son las cosas que yo quiero ver, que yo hubiera querido ver en las otras dos historias, si me dispongo a ver una película en la que dos de sus artífices son Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Después tenemos un pequeño interludio entre historias, por cierto. Ted hablando por teléfono con una amiga a la que le resume todo lo que le ha pasado esa noche, que por cierto no es poco. Sin más, o sea, la cosa tiene gracia por ver a una muy jovencita Marisa Tomei, pasadísima también, no se sabe de qué, pero jugando con una videoconsola. Jovencita, pero prácticamente igual que como está ahora. Y vamos ya con la última historia, titulada El hombre de Hollywood, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. No es una idea original, y aquí volvemos al tema de Tarantino absorbiendo influencias y cosas que él ha visto. Solo que en este caso es muy reconocida. Es un remake reconocido de un episodio de la serie Alfred Hitchcock Presenta. Protagonizado en los años 60 por Steve McQueen y a su vez basado en un relato de Roald Dahl. Por cierto, al final Hitchcock de su serie son unos 300 y pico episodios que apenas duraban 20 minutos de la serie de Alfred Hitchcock, dirigidos en diferentes etapas. Él solamente dirigió 17. Este en concreto, que no recuerdo mal, creo que era el hombre de... no me sale ahora, era el hombre de otra ciudad, no estaba dirigido, eso seguro, por Alfred Hitchcock. Esta es la historia de ese hombre que apuesta su Cadillac con otro a cambio de su meñique izquierdo. Es decir, si lograba que su mechero se encendiera 10 veces seguidas, ganaba el Cadillac, si no, perdía el meñique. Con esta premisa al final es con lo que se queda Tarantino, porque después es Tarantino y hace lo que le da la gana. Pero es significativo que escogiera un episodio de un serial televisivo sin más trascendencia, vamos a decir, que el hecho de venir apadrinado con el sello de Hitchcock,
que lo cogiera para homenajearlo aquí. Es muy de Tarantino fijarse, vamos a decir, en aquel material cinematográfico o musical que a mucha gente le pasó inadvertido en su día y luego él es capaz de reinventarlo. ¿Cómo no? Por supuesto, este es un remake en el que se nombra el capítulo del cual se hace el remake. Esto también es muy tarantiniano, es decir, hacer referencias de las referencias, aunque sea una obviedad hacerlas en este caso. Del mismo modo que mencionan también la película que os he comentado al principio de este vídeo, no, al principio del análisis de la peli, que es El Botones de Jerry Lee Lewis, al que por otro lado, al que a su vez defiende. Ese hombre ha tenido que irse a Francia para que lo respeten. En Estados Unidos nunca somos justos y tal. Esta cantinela, por cierto, también me suena que aquí en España se suele aplicar bastante. Se suele decir casi lo mismo. En Estados Unidos es que respetan mucho a sus artistas, tal. O en Francia es donde dicen. Esta es con diferencia la mejor de las 4 habitaciones de Four Rooms. Para empezar, desde el mismo inicio ya se ve un director con mayúscula. Ves a un tío con ganas de verdad de mostrar que puede hacer cosas con la cámara. Nos regala un plano secuencia inicial largo de varios minutos en los que además juega con el punto de vista de una forma muy original. Esto, por cierto, hace que se nos vuelva a la cabeza el nombre de Hitchcock. Acordaos de La soga, que era también una historia narrada aparentemente con un plano secuencia, si es verdad que con bastantes trucos y con algunos cortes, y cuya acción se desarrollaba única y exclusivamente en una habitación, igual que ocurre aquí. Tenéis por ahí a Bruce Willis, que por cierto no se acreditó por problemas sindicales, debido a que hizo este trabajo sin ver ni un solo dólar, y solo por volver a trabajar con Tarantino, que a su vez está Tarantino también en la historia. Tarantino haciendo de Tarantino, y por tanto es un papel importante. Ya sabéis lo que es Tarantino haciendo de Tarantino, ya sabéis lo que es. O sea, verborrea por los 4 costados, y al final está bien que sea así. O sea, se le ve a Tarantino cómodo cuando está aquí frente a la cámara. No es un gran actor Quentin, pero se nota cuando está rodeado bien por amigos, como es en este caso. Se le ve en su salsa, se le ve entre colegas. Momentos buenos. La verdad es que para mí las mejores líneas de toda la peli se la reserva Quentin. Es muy graciosa la forma que tiene el personaje de engatusar a Ted para que acepte ser la persona intermediaria de la apuesta, el verdugo de la apuesta. La persona que corte el dedo en caso de que el amigo de Quentin no consiga encender el mechero 10 veces seguidas. A cambio, por cierto, para Ted, $1000 solamente por hacerlo. O sea, primero cuando le dice eso de Ted, de verdad, no hay nada homosexual en lo que te estamos proponiendo. Después, comiéndole la cabeza, diciéndole que ni él ni Bruce Willis emocionalmente son capaces de sostener ese hacha. Después ese juego de trileros que me parece maravilloso que le hace Ted. Esto ya es algo que vas a recordar el resto de tu vida. ¿Cómo quieres recordarlo? ¿Como el tío que perdió $1000 por un trabajo de un segundo, o como el tío que ganó $1000 por un trabajo de un segundo? O sea, claro, es persuasivo, vamos a decirlo. Comienza la apuesta. El amigo de Quentin se dispone a cometer el primer encendido del merchero. Tiene Ted el hacha levantada y falla la primera. No me acordaba si era la primera o la tercera, pero cuando lo he visto digo, esto va a ser a la primera, tiene toda la pinta. Y Ted ejecuta ese trabajo que le han encomendado, que al fin y al cabo es lo que ha hecho el personaje de Ted en todas estas historias que conforman Four Rooms. Porque el cliente siempre manda, y Ted en eso es el número 1 a la hora de obedecer los deseos de sus clientes. Aunque ha cobrado $1000 por eso, no lo ha hecho tanto por gusto. Y hasta aquí la crítica a la carta de Four Rooms. Paco, espero que te haya gustado este modesto análisis que he hecho de todas las historias. En serio, muchísimas gracias, Paco, por haberme pedido este vídeo. Y espero que os haya gustado a todos. Ya sabéis dónde encontrarme. Si queréis más vídeos como este, si queréis seguir viendo mi careto por aquí, tenéis las instrucciones un poquito más abajo. Y ahí os informarán de cómo pedir estos vídeos. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís. Y por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias
y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.